Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. Punto de vista Beru. Maldita sea, realmente espero que Yori tenga razón en esto. ¿Quién hubiera pensado que un grupo de viejos controlan la mayor parte del mundo moderno? Bueno, supongo que controlan partes específicas. Pero aún así, por lo que explicó Yori, básicamente son los reyes del inframundo, y su influencia se extiende a la política real debido a la corrupción de ciertos individuos, como todas las personas que puse en la cárcel en Japón. Es un poco raro, nunca había estado en Rusia. Se siente raro caminar por las calles de esta ciudad nevada de noche. Pero con razón, los líderes, todos ellos, están convenientemente reunidos en un mismo lugar para una reunión de mierda. No entiendo cómo Yori pudo conseguir esa información. Él también dijo que era demasiado buena para ser verdad. Obviamente esperamos que sea algún tipo de trampa, así que lo inspeccionaré antes de saltar. Ya sabes, como cualquier ser con sensibilidad, ser consciente de su entorno y todo eso. Mi disfraz no es muy bueno aquí. Soy básicamente un hombre asiático cualquiera en medio de una ventisca. Lo bueno es que no hay nadie alrededor que pueda juzgar mi peculiar elección de disfraz. Incluso cubriendo mi cara falsa, sigue pareciendo sospechoso. Pero, al parecer, ese no es el caso del ruso común y corriente. Estoy casi seguro de que me crucé con bastantes individuos en chándal. Parecían estar en sus asuntos y bebiendo. Esto es bastante incómodo, ya que la reunión es justo debajo de la ciudad. Una habitación elegante escondida bajo tierra. De hecho, incluso los túneles que conducen a ella son elegantes. El que pidió esta mierda tiene un palo metido en el culo o algo así. Debe ser uno de esos tontos obsesionados con la perfección a quienes realmente no les gusta la realidad. De todas formas, tendré que prepararme para evacuar a todos los que están arriba si se desata una pelea. Lo hice con bastante facilidad cuando explotó una bomba nuclear en mi oficina, pero aún así fue bastante estresante. Incluso con High Spec, solo tuve tiempo de revisar los alrededores antes de que la explosión se expandiera por todas partes. Quizás porque el pánico también me hizo perder bastante la concentración. Bueno, de todas formas no me estaba concentrando en usar High Spec al máximo. Estaba bastante ocupado intentando salvar a la mayor cantidad de gente posible. Lo cual, supongo, funcionó. Ahora bien, no estoy precisamente acostumbrado a este tipo de reuniones, pero estoy bastante seguro de que los que están en las sillas son los importantes. ¿Por qué parecen todos doloridos? O quizás solo sea un caso masivo de estreñimiento violento. Sin embargo, el estreñimiento no explica por qué las personas que amenazan sus vidas están amenazadas. Tampoco puede hacerlo el tipo que les habla estando de pie. Supongo que la mejor manera de averiguarlo es entrar y averiguar más, dudo mucho que esto sea una trampa a estas alturas. Las personas en las sillas son a quienes Yori me dijo que vigilara, y ahora mismo están dando vueltas de dolor. Haré mi entrada un poco más impactante. Narración POF. Beru no sabía muy bien cómo entrar. Pero sí sabía teletransportarse, así que decidió hacerlo, pero más despacio. Renunció a su disfraz y abrió lentamente un portal frente a él. Conducía justo detrás de Vladislav, quien aún meditaba sobre cuánta tortura infligiría a cada uno de los presentes antes de matarlos. Beru entró con un pequeño temblor, haciendo que sus antenas giraran un poco mientras caminaba. Su entrada no fue nada del otro mundo, pero su apariencia era amenazante, más aún para aquellos que conocían su reputación, lo que significaba todos en este momento. Vladislav ya lo notó cuando se abrió el portal, los guardias personales también se sobresaltaron por el portal, pero más aún por lo que salió de él. «Veo Beru», murmuró uno de ellos mientras tragaba saliva. La mayoría tuvo reacciones similares. Sabían que no era posible ganar contra Beru. No importaba lo fuertes que fueran, probablemente podría destrozarlos en un abrir y cerrar de ojos. Maldita sea, me alegro mucho de ser famoso, ni siquiera necesito presentarme. Beru habló en su tono habitual, olvidándose ya de que había intentado hacer una entrada anteriormente y simplemente procediendo con normalidad. Vladislav sintió el sudor acumularse en su frente. Desde entonces, supo que cualquier error que cometiera podría significar su perdición. Beru no era precisamente conocido por su indulgencia. Vladimir, sin embargo, vio la llegada de Beru como una oportunidad. «Beru. ¡Qué alegría! Mi nieto se ha vuelto completamente loco, incluso te ha bombardeado». El anciano se quedó en silencio cuando Beru le escupió. La mancha de saliva le dio en la cara y lo lanzó hacia atrás, rodando por el suelo.
Los guardias se apartaron tras él y ambos parecían sorprendidos por la extraña forma en que Beru había atacado a su antiguo jefe. Maldita sea, a los ancianos les encanta meterse en situaciones. No recuerdo haber preguntado nada, pero aquí está, contándome la historia de toda su vida, dijo Beru mientras se hurgaba los dientes con sus garras. Vladislav casi se echó a reír al ver a su abuelo humillado hasta ese punto. Beru era la única persona capaz de humillar al jefe de la familia Grigorev hasta ese punto. Vladislav podía desesperarlo, y sin duda matarlo. Pero esa humillación a primera vista no era lo que nadie en la mesa esperaba del alto insectoide. El mismo Vladimir miraba al techo, su rostro se puso rojo de ira mientras sentía la saliva pegajosa deslizarse por su cara. Se está sonrojando, supongo que le gustó un poco más de lo que debería. Vladimir maldijo en voz alta al escuchar las palabras de Beru. El joven Vladislav también perdió la cabeza. Dejó atrás su fría fachada y se limitó a reír a carcajadas. Joder. No te preocupes, viejo. No te juzgaba. Todos tenemos nuestras manías. Beru hizo un gesto con la mano. Solo unos pocos en la sala le encontraron gracia a sus payasadas. Los ancianos sentados a la mesa lo vieron como una flagrante falta de respeto y también como una mala señal para sus posibilidades de supervivencia. Jajaja, debo decir que me sorprendió verte aquí tan rápido, dijo el joven Vlad mientras se calmaba. Supongo que eres el tipo que le dio a Yori esta ubicación, o al menos fue por orden tuya. No puedo decir que esté enojado contigo, dudo que lo hubiéramos encontrado en cualquier momento de este año. De lo contrario, Beru también dejó de bromear a expensas de Vladimir y comenzó a hablar en un tono más serio. Eso es, probablemente cierto, en fin, pensaba que llegaras un poco más tarde, preferiblemente después de que matara a todos estos viejos. Pero supongo que esto también funciona. Vladislav habló mientras se acercaba a la mesa y se apoyaba en ella. Vladimir se levantó lentamente del suelo y miró a Beru con odio. Era la misma mirada que le había dirigido a su nieto antes. Pero Beru decidió no quedarse callado. ¿Qué miras, vieja perra? Escupí en tu dirección. ¿Crees que no puedo golpearte porque te ves más arrugada? Las palabras de Beru solo sirvieron para enfurecer aún más al anciano, que ya estaba furioso. Fue a tal punto que todos en la sala pensaron que Vladimir moriría de un ataque al corazón antes de que Beru le hiciera algo. Ya basta de eso tú. Beru miró a Vladislav esta vez, mirando al joven rubio profundamente a los ojos. No me gustas para nada. Supongo que es un buen momento para mencionar que todos en esta habitación van a morir, dijo Beru mientras encendía lentamente llamas azules por todo su cuerpo. Espera, Vladislav extendió su mano hacia adelante, esperando detener al insectoide. Los próximos momentos son cruciales, apaciguar a Beru vendría mucho después, tengo que darme prisa. Y así, el joven Vlad se vio obligado a empezar su baile, con la esperanza de calmar a Beru, ligeramente irritado. Narración POV. ¿Cómo convenzo exactamente a este tipo de que no me mate? El plan de Vladislav era bastante simple al principio. Debía acabar con los ancianos que gobernaban el mundo y tomar el control de sus operaciones. Ya tenía todo el marco preparado para tal adquisición, solo faltaba que este último paso saliera perfecto. Iba a calmar a Beru después de que logró tener el poder y la influencia del resto de líderes en sus manos, pero hacerse cargo de sus negocios ahora era un poco difícil. Beru se convirtió en el juez en esta situación. Vlad ya no tenía la ventaja sobre los ancianos, de hecho fue derribado al mismo nivel que ellos. El insectoide poseía la fuerza para matar a todos en la habitación sin siquiera pestañear. El joven Vlad estaba obviamente preocupado por eso. Matarnos a todos no te servirá de nada. Vladislav necesitaba elegir sus palabras con cuidado, para evitar ponerse del lado malo de Beru. ¿En serio? Ustedes parecen ser la raíz de mis problemas actualmente, dijo Beru mientras las llamas a su alrededor parecían volverse cada vez más brillantes. Los guardias, así como la mayoría de los ancianos, se cubrieron los ojos debido a la luz. Más simplemente nos reemplazarán, eso siempre ha pasado en el inframundo. Donde hay un vacío, muchos intentarán llenarlo, matarnos creará un vacío enorme, y por lo tanto, una guerra masiva para llenarlo. Vladimir, el anciano deshonrado, seguía hablando con voz firme. Controló su ira y adoptó una actitud similar a la de su nieto. Era su única salida real. Sé cómo funciona el mundo, matarlos aún así me libraría de mis problemas, no estoy del todo interesado en lo que pase en sus territorios después de que se hayan ido. Japón no se verá muy afectado. Los líderes guardaron silencio después de escuchar la respuesta de Beru. No tenían forma de refutarlo. Ninguna banda que se preciara iba a intentar apoderarse de Japón.
La presencia y la actividad de Beru lo hacían simplemente imposible. La guerra por sus territorios y el pánico que se produciría solo ocurrirían dentro de los países que cada uno de ellos gobernaba. Así que eso es todo, ¿eh? Supongo que ni siquiera saben qué decir para salvar sus pieles. Algunos parecían estar llorando, algunos parecían estar a punto de tirarse al suelo con la esperanza de pedir misericordia. Pero ninguno de ellos parecía tener ese tiempo libre. En cuanto esas palabras salieron de la boca de Beru, llamas azules brotaron de su cuerpo en grandes torrentes. La temperatura les derritió la piel. Lo que las llamas tocaron se convirtió en cenizas en cuestión de segundos. La visión de Beru también quedó un poco obstruida por las llamas. Sin embargo, aún podía ver algunas de las figuras en ellas. Vio cómo los hombres caían al suelo e intentaban rodar antes de que se les derritiera el cerebro. Algunos de los líderes más ancianos parecían aceptar su muerte. Permanecieron inmóviles junto a la mesa, contemplando el techo en llamas. No eran en absoluto hombres dignos de compasión. Pero al menos algunos decidieron afrontar su muerte con dignidad. Al fin y al cabo, era parte de su oficio. En cuanto las llamas se desvanecieron, Beru notó algunas cosas extrañas. Primero, Vladislav seguía de pie. Segundo, el lugar donde se suponía que estaba el viejo Vladimir era solo un charco humeante. Acabo de derretir a ese viejo cabrón. ¿Y por qué sigues vivo? ¿Alguna peculiaridad de resistencia al fuego o algo así? Beru inclinó la cabeza mientras miraba el cuerpo de Vladislav. Entonces Beru de repente sintió algo familiar, era una extraña sensación de picazón. Mirando hacia abajo, pudo ver su propio cuerpo cubierto de quemaduras, como si no fuera inmune a ellas o algo así. Bueno, en realidad no era inmune, pero sí resistente a sus propias llamas. Las que acababa de usar ni siquiera habrían dejado una marca en su cuerpo. «Qué extraño», murmuró Beru mientras observaba su cuerpo, que se recuperaba rápidamente. Se veía bastante derretido en algunas partes, con quemaduras de todo tipo por todo el cuerpo. Bueno, creo que sería un buen momento para mencionar que no puedo morir por medios convencionales, dijo Vladislav con una sonrisa irónica. Miró a su alrededor, intentando ocultar su breve sorpresa ante la decisión de Beru de abatirlos a todos. Sí, yo mismo lo noté, dijo Beru mientras estaba a punto de golpear a Vladislav con su mano. Espera, ni te molestes en hacer eso. El joven levantó la mano con una leve sonrisa. Sabía que Beru aún podría matarlo eventualmente, pero al menos tenía la oportunidad de negociar, a diferencia del resto de las personas que fueron asesinadas antes. Beru volvió a ladear la cabeza. Miró al hombre con una mirada interrogativa. El mensaje era claro. Di lo que quieras antes de que me aburra y te mate. Se transmitió fácilmente a través de la mirada y el lenguaje corporal de Beru. Verás, mataste a todos en esta sala, lo cual es lamentable. Pero los próximos en llegar al poder también te buscarán. He oído que valoras las cosas simples por encima de todo. ¿No sería una molestia que te molestaran cada vez que un nuevo poder cobrara importancia? Beru asintió levemente ante las palabras del joven líder de la mafia. Ya sabía lo que insinuaba, pero aún no estaba del todo convencido. Si me dejas vivir, puedo controlar todas sus operaciones en una semana. Puedo asegurarme de que ninguno de ellos los toque ni moleste jamás a ti ni a Japón. Vladislav levantó las manos mientras observaba la habitación color carbón. Eso está bien y todo, pero ¿por qué asumes que confiaría en ti? Beru inclinó la cabeza, ya sabía la respuesta, pero fue bastante divertido ver al joven frente a sus ojos luchar como una mariposa en un frasco. Bueno, eso es un poco difícil, dudo mucho que confíes en mí tan fácilmente. Pero al menos te aseguro que mi confianza al tratar contigo es mínima. No hay mucho que decir al respecto. No hay razón para causar problemas que no pueda controlar. Vladislav se encogió de hombros. ¿Pero aún así decidiste bombardearme el trasero? Preguntó Beru en un tono extraño. Oh, por favor, si esa pequeña bomba fue suficiente para derribarte, entonces no estaría tan preocupado ni sería tan cauteloso al tratar contigo. Piensa que no es más que un regalo impactante. Vladislav descartó ese argumento rápidamente. De todos modos, esa bomba nunca tuvo la intención de matar a Beru. Vladislav no se hacía ilusiones de que pudiera causarle mucho daño. Solo estaba ahí para crear un alboroto lo suficientemente grande como para reunir a todos en un solo lugar. El hecho de que él le proporcionara información a Yori también tenía como objetivo lograr que Beru fuera a su ubicación. Desde el principio, Vlad no tenía intención de convertirse en enemigo de Beru. Eso se debía a que sabía lo fuerte que era.
Está bien, hagámoslo así. Te doy 3 días para controlar esto y no espero que nada toque Japón ni drogas ni nada. No me importa si es de tu negocio o de otros. Si algo pasa, vendré a ti y tendremos una discusión amistosa. Beru se dio la vuelta y abrió un portal. Con eso, quiero decir que tendré una discusión con tu cabeza decapitada colocada cuidadosamente en una estaca. Además, sé un deportista y mata a ese viejo cabrón en la cabecera de la mesa. Parece que se puso todo líquido antes de quemarse vivo. Debería ser bastante fácil para ti. Beru entró en el portal mientras saludaba a su nuevo asociado. En el momento en que Beru desapareció, Vlad respiró profundamente. Entonces, demuestra que eres útil y vivirás. Puedo con eso. Mucho mejor que el trato que te dio, ¿verdad, abuelo? El joven rubio se giró y miró el charco humeante en el suelo, donde solía estar su abuelo. Lentamente pareció cobrar forma, y apareció un anciano jadeante. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, a pesar de haber logrado escapar de la muerte. El anciano estaba demasiado cansado para siquiera responder. Bueno, órdenes son órdenes. Vlad sacó una Desert Eagle y le disparó a su abuelo en la cabeza. Los ojos del anciano se abrieron de par en par, ya que lo último que vio fue su propia sangre disparándole directamente en la cara. Esa es una plaga menos con la que lidiar. Mejor ponte a trabajar. Beru no te ha dedicado mucho tiempo, y así, Beru logró derrotar / subyugar a los sindicatos criminales más fuertes del mundo. Las cosas parecían mejorar, al menos por ahora. Pero aún quedaban muchas cosas por hacer, como encontrar una cura para los Nomus, o buscar una forma de entregar de forma segura la cura para Kirk Factor o verlo al mundo. Oh, tanto trabajo, pero bueno, no es que Beru esté solo o algo así. Espera, ¿así que decides pasar unas semanas jugando en Rusia? Preguntó Medianoche con una ceja levantada mientras me miraba. Bueno, sí, pero eso no es todo. Me llevó un tiempo investigar esa bomba de mierda que explotó hace un tiempo. Me encogí un poco de hombros. Pero sigo sintiendo que Nemuri es un poco escéptico con toda esta explicación mía. La cosa es que no puedo responder con sinceridad a su pregunta. Decirle que he estado desaparecida porque he viajado por el mundo y he desaparecido de casa para desmantelar una organización criminal que dominaba el mundo es bastante extraño. Quiero decir, no es que no confíe en ella, pero no creo que deba saber cada detalle de lo que pasó. Ah, así que estabas trabajando en algo. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Me habría ahorrado muchas preocupaciones, ¿sabes? El suspiro de Medianoche fue bastante cansado después de terminar de hablar. Supongo que no he sido el mejor novio para ella. No es que sepa mucho de relaciones ni nada, pero al menos debería pasar más tiempo con ella de ahora en adelante. O sea, hacer más planes incluyéndola estaría bien. No estoy acostumbrada a esto. Supongo que no pensé en eso. Siempre tengo problemas para pensar en cosas importantes, murmuré mientras me rascaba la nuca. Te cuesta pensar en casi todo, pero eso también está bien. No es que no lo supiera antes de empezar nuestra relación. Siempre te ha gustado encerrarte en tu mundo de vez en cuando. Eso es nuevo. He escuchado a mucha gente hablar de mí, pero esta es la primera vez que escucho a alguien mencionar algo sobre esto. ¿Qué quieres decir? Espera, creo que ya lo sé. Narración POF. Bueno, la mayoría de los profesores lo notaron. Pero sueles ensimismarte y no responder a la mayoría de las cosas. También sueles hacer lo tuyo todo el tiempo. Por ejemplo, casi nunca le cuentas a nadie tus planes. Beru bajó la cabeza avergonzado al oír las palabras de Medianoche. Era cierto que apenas le contaba a nadie sus planes. Solo hablaba con quienes podían ayudarle. Era extraño, nunca había hablado con nadie sobre la disolución de la comisión. Pero mucha gente se dio cuenta de que él era quien debía hacerlo. Sin embargo, nadie dijo nada. ¿Por qué lo harían? Beru era un amigo. No era un desconocido, ni una persona de la que tuvieran que tener cuidado. Pero también demostró que desconfiaba de la mayoría de sus allegados. No les contaba sus secretos a los demás. La mayor parte del tiempo ni siquiera mencionaba cómo le iba la vida. En resumen, la mayoría de los vínculos que creó fueron superficiales. La mayoría de la gente solo conocía a Beru superficialmente, pero aún lo consideraban un amigo y él aún se preocupaba por ellos. Pero nunca se abrió del todo a nadie. George y Nesu eran dos de las personas que mejor conocían a Beru, pero incluso ellos dos tenían algunas lagunas en su conocimiento sobre él. ¿Por qué? Porque algunos de los conocimientos de Beru les resultaban simplemente inexplicables. Fue arrojado a un bosque al principio de su vida, vivió en un orfanato después de eso, luego fue capturado y actuó como un gnomo sin cerebro durante la mayor parte de su adolescencia. Entonces, ¿cómo aprende alguien con ese pasado a interrogar y torturar a otros con perfección?
cómo madura su mente, en esa situación, hasta el punto de ser capaz de captar sutiles señales sociales. Lo más importante, ¿de dónde provienen la ideología y la moral de Beru? ¿Se las inculcaron? De ser así, ¿quién se las inculcó? All for One seguramente no habría pensado que a Beru le importaran los niños o salvaran a los civiles. No había lugar para que aprendiera esas cosas. All Might asumió que Beru los desarrolló por su cuenta, pero ¿con qué ejemplos? Un niño se parece a lo que observa. Se deja moldear por el mundo que lo rodea. Según todos los indicios, Beru nació y creció para ser un monstruo, una persona que tuvo la mala suerte de caer en manos de gente odiosa una y otra vez. Destinada a ser odiosa y vengativa. Pero sus opiniones sobre los demás no se formaban con eso en mente. Era como si esas experiencias a una edad tan frágil no significaran nada, eso era lo que desconcertaba y desconcertaba a All Might. Incluso a Toga le costaba comprender cómo había resultado Beru. No es que nunca se preguntara cómo Beru podía darle tantos consejos. Ella lo dio por sentado porque confía en Beru, pero preguntas como las mencionadas anteriormente eventualmente se abrieron camino en su mente. Lo mismo le pasó a Nemuri. Había muchas cosas que no había notado antes de conocer mejor a Beru. Siempre parecía un libro abierto, con los brazos abiertos, mostrando a quienes lo rodeaban todo lo que necesitaban. Pero siempre dejaba algunas preguntas sin respuesta. Quiero decir, ¿de qué sirve un libro abierto cuando falta la primera mitad de sus páginas? Todas sus preguntas y preocupaciones podrían ser respondidas fácilmente si tuvieran el contexto de la vida pasada de Beru, pero ese era el secreto más grande de Beru hasta ahora, tampoco era algo que estuviera pensando alegremente en revelar a los demás. ¿Y si ya no lo veían igual? ¿Y si también terminaban pensando que no pertenecía allí? La inseguridad es el nombre del enemigo y Beru, a pesar de toda su confianza, nunca fue bueno lidiando con sus propias emociones. Siempre encontraba una salida. Pero ahora había poco espacio para huir. Normalmente hago cosas sin más, supongo que me esfuerzo por no involucrar a los demás en mis problemas, dijo Beru con tono dócil. Sin saber muy bien cómo justificar los muros que había construido a su alrededor. Aunque esa no es una buena forma de pensar, siempre te metes en problemas y ayudas a quien lo necesita. Al menos fuera de tu grupo de amigos. Ninguno de nosotros dudaría en ayudarte tampoco. Nemuri miró a Beru con seriedad. Sus palabras ciertamente no estaban equivocadas. Todos los lazos que Beru forjó, todos sus amigos, no dudarían en ayudarlo en cualquier situación. Fue él quien se negó a pedir ayuda. Lo sé, pero son cosas que puedo solucionar yo mismo, por favor, eso es lo que se puede decir de casi todo. Todos sabemos que puedes cuidarte sola. Pero hacerlo todo sola te cansará algún día. Y no queremos que te sientas resentida con el tiempo. Nemuri se rascó la nuca mientras hablaba con una sonrisa triste. Que Beru se cansara de todo era algo que realmente le preocupaba. Creo que pediré ayuda la próxima vez que pase algo, incluso si puedo lidiar con ello por mi cuenta. Un poco de ayuda nunca está mal. Beru suspiró mientras se daba por vencido en sus palabras anteriores. Nemuri sonrió y miró a Beru a los ojos con una sonrisa. Terminó abrazándolo y apoyándose en su pecho. Cuando estés lista, no tienes que hablar de ti ahora, pero sí quiero conocer mejor a mi novio con el tiempo. Beru parpadeó un poco ante sus palabras. Abrió la boca para responder, pero se contuvo. No tiene sentido mentirle ahora, supongo que hablaré de esto en otro momento. Vladislav solo pudo suspirar cuando finalmente logró terminar su carga de trabajo a tiempo. La muerte de los guardaespaldas personales de cada ex líder, así como la fecha límite de Beru, hicieron que el joven rubio estuviera mucho más desesperado por terminar su búsqueda. Como resultado, aunque logró reunir a todas las facciones en el tiempo asignado, no fue una unión estable. Necesitaba prepararse para futuros levantamientos, además de las ratas. Pero eso no le importó a Beru, quien simplemente apareció para preguntar sobre la situación y dar el visto bueno. También hizo algo más para asegurarse de que Vlad cumpliera su palabra. Beru hizo que Don, su clon, estuviera al lado de Vlad para supervisarlo, además de ser una forma de que ambos se pusieran en contacto. Era preferible que nunca más se cruzaran, pero Beru sabía que necesitaba ayudar un poco al joven ahora que había arruinado sus planes. Su objetivo actual era impedir que otros llegaran al poder y se le opusieran en el futuro. Vlad no era más que una herramienta más. Al igual que la comisión y Oyama. Entonces, ¿Beru tiene alguna debilidad?, preguntó Vlad suspirando. No parecía haber nadie en la habitación con él. Pero en cuanto preguntó, una figura emergió de las sombras. Un hombre corpulento, vestido de traje.
Su cabello blanco era su rasgo más característico. Su flequillo creaba una sombra que ocultaba perfectamente sus ojos. ¿Por qué carajo te diría eso? Si sigues haciendo preguntas así, te hundo en el Atlántico. Ton habló con la misma gracia que Beru suele tener, después de todo, técnicamente son gemelos idénticos. Dios mío, solo bromeaba. De todas formas, ya sé la respuesta. Vlad puso los ojos en blanco mientras reflexionaba sobre su situación actual. De un líder de mierda a otro, al menos a este no parece importarle lo que hago. Quién sabe, quizás sea un poco mejor que mi abuelo, el idiota y orgulloso. Vlad ciertamente no estaba contento con cómo habían resultado las cosas. Pero también sabía que esta no era la peor situación. Al menos podía conservar su vida. También podía expandir su poder exponencialmente. Beru era básicamente su jefe ahora, pero Beru tampoco era del tipo que se entrometía en sus asuntos. El insectoide dejó en claro que no le importaba lo que sucediera siempre y cuando no se tratara de posibles amenazas a Japón y su negocio. Así que, técnicamente, Vlad tenía vía libre en cualquier lugar, salvo en la pequeña isla de Japón. Eso era mucho mejor que estar atado a una posición de liderazgo y ser presionado constantemente para obtener resultados. Ahora, era prácticamente su propio líder. Principalmente era lo importante. Aún así, no consideraba posible matar a Beru, y tampoco tenía forma de deshacerse de él. Así que tendría que vivir con eso, al menos por ahora. Ya sea que logre deshacerme de él, o que él encuentre un sustituto en quien pueda confiar, sea como sea, debo ser cauteloso con esto. El joven Vlad se enfrentaba a una larga partida de ajedrez con Beru, pero quien tenía la sartén por el mango era claramente Beru. No importaban las herramientas que Vlad tuviera a su disposición, Beru podía aplastar al ruso y su legado en menos de un segundo. Si Vlad quería ganar alguna vez, tendría que ganar en otro campo de batalla, no relacionado con la fuerza real. Pero eso vendría después. Por ahora, Beru se tomó otras vacaciones. Decidió pasar más tiempo con Medianoche, Toga y algunos otros. Organizaba salidas nocturnas, fiestas e incluso concursos de bebida. Hacía todo lo posible por mantener las relaciones que había forjado. Pero aún no se abría del todo a nadie. Supongo que pedirle a un bebé recién nacido que corra es demasiado. Sin embargo, Medianoche seguía apoyándolo. Decidió que lo mejor que podía hacer era estar a su lado en todo momento. Bueno, siempre que podía, él salía a ayudar a Yori de vez en cuando. La investigación avanzaba a buen ritmo. Los dos todavía estaban intercambiando ideas sobre formas de insertar el suero debilitador de dones en los estómagos y vasos sanguíneos de la población en general. Los países menos desarrollados estaban un poco en apuros. Después de todo, Yori no podía hacer mucho. El primer ministro también prometió ayudar una vez que el plan estuviera bien elaborado. Ahora era solo cuestión de tiempo, como con la mayoría de las cosas. Actualmente, Beru también estaba pasando por algo bastante difícil. Nemuri, ¿crees que algo bueno pueda salir de esto? Preguntó Beru mientras se miraba al espejo. Claro. Nadie te ha visto nunca con smoking. Y esta es la oportunidad perfecta. Dijo Nemuri desde el lado de Beru. De todos modos, ¿por qué nos invitarían a una boda? Siempre pensé que Trese terminaría con Snipe, aunque el viejo estuvo como si estuviera haciéndole señas por un tiempo, dijo Beru mientras estiraba un poco las manos, haciendo una pose de té. El traje que vestía era negro, la corbata estaba perfectamente puesta, cortesía de Nemuri, quien tuvo que hacerlo ella misma ya que el insectoide apenas se había puesto ropa en casi 2 décadas. Creo que lo animaste a hacerlo. Siempre era un poco reservado, los había visto hablar antes, pero siempre con calma. Supongo que Trese también tenía un poco más de confianza gracias a ti. Nemuri se miró en el espejo mientras se arreglaba el vestido. Solía vestirse provocativamente, pero hacerlo en esta ocasión sería bastante irrespetuoso. Así que llevó un sencillo vestido rojo escotado. Solo dejaba ver un poco de la parte superior del pecho, bastante normal comparado con su atuendo habitual. Probablemente hubieran terminado juntos eventualmente. Nemuri simplemente se encogió de hombros ante las palabras de Beru. ¿Quién sabe? Ya está pasando. Y obviamente estamos invitados. Nemuri le dio una palmada en la nuca a Beru mientras el insectoide entrecerraba los ojos y también se miraba al espejo. Parecía bastante regular, su traje estaba ajustado a su cuerpo, lo que lo hacía parecer bastante musculoso, aunque era solo su exoesqueleto.
El traje estaba hecho de un material especial, diseñado para estirarse mucho para permitir que Beru manipulara libremente su altura y ancho como lo hace habitualmente. Este disfraz se ve bastante bien, lástima que me costó un hígado y la mitad de los ahorros de mi vida. Beru se flexionó un poco, mostrando la elasticidad del disfraz mientras los músculos de su brazo se hinchaban. Vamos, no estuvo tan mal. Deja de quejarte de gastarte unos $, dijo Nemuri mientras empezaba a darle los últimos retoques a su maquillaje. Literalmente cuesta más que una casa. El material fue la parte cara, supongo, dijo Beru mientras miraba sus piernas. Obviamente no usaba zapatos. Le costaba bastante encontrar algo que le quedara bien. Y los zapatos a medida siempre eran una opción, pero a un diseñador le llevaría toda una vida conseguir que quedaran bien. La estructura de los pies de Beru no le permitía usar zapatos. La garra que sobresalía de la parte trasera de cada pie lo impedía. Retraerlos era posible, pero Beru no quería usar ropa, así que ¿para qué molestarse en hacerlo? Ya se había visto obligado a retraer algunas púas de la espalda para poder ponerse el traje. Ni hablar de que iba a hacer lo mismo con los pies. Bueno, técnicamente es un disfraz de héroe, la escuela puede darte el dinero después. Algo así como un privilegio del personal. Beru la miró con los ojos entrecerrados. ¿Personal? ¿Desde cuando comencé a trabajar allí? Preguntó mientras suspiraba. Hablaremos más de eso después de la boda. Vamos, por ahora, no queremos perdernos nada. Medianoche agarró la mano de Beru y la jaló hacia la puerta. Beru suspiró y creó un portal brumoso frente a él. Supongo que haremos esto, punto de vista Beru. Maldita sea, las cosas están avanzando muy rápido. Recuerdo haberme topado con Tirten hace unos meses, supongo que ella y Snipe han estado un poco enamorados el uno del otro durante bastante tiempo. Sigo pensando que es un poco pronto para casarse, pero probablemente ellos lo sepan mejor que yo. Al parecer, son amigos desde hace más de una década. Es un poco incómodo que haya tenido que coquetear con Trece para poner a Snipe lo suficientemente celoso como para actuar según sus sentimientos, o tal vez confesó cuando estaba borracho. Como sea, lo hizo. Llevan juntos unos días después del festival escolar. El que tuvo lugar hace unos meses. Supongo que han tenido suficiente tiempo para pensar en las cosas. Además, usar este traje me va a matar. De verdad que lo odio. Quizás porque no estoy acostumbrada a la sensación, pero no es cómodo. Supongo que estar desnudo es una forma de libertad. La ropa es cara y restrictiva, incluso si está diseñada específicamente para estirarse mucho. Maldita sea, supongo que estoy empezando a quejarme mucho por cualquier cosa, quizás Nemuri tenga razón. Pero bueno, siempre lo he hecho. Bueno, es hora de ver qué nos depara esta noche. Narración POF. El lugar de la boda era bastante grande. Ya habían firmado los documentos necesarios en la oficina local. Ahora simplemente lo estaban celebrando. No era una gran boda, ni mucho menos, sino una pequeña fiesta entre compañeros de trabajo. Pero aún así se celebró en un lugar especial, lo que le dio un aire más formal. Por eso, todos iban vestidos apropiadamente. Los asistentes eran todo el personal de UA, así como las familias de ambos novios. Fue muy agradable verlos a todos juntos así, charlando alegremente y pasando el rato juntos. Espero no llegar tarde. Beru tardó, Nemuri les advirtió de su llegada. Los portales de Beru eran bastante silenciosos después de todo. Todos parecían bastante sorprendidos de ver a Beru usando un traje, o cualquier cosa. Toshinori miró fijamente a Beru con los ojos muy abiertos. Así que por eso pediste un préstamo, habló Nezu mientras miraba con lástima al incómodo Beru. Beru no tenía dinero propio por el momento. Todo lo iba recaudando poco a poco en una cuenta bancaria de una empresa que contrató. También se incluían artículos como merchandising y otros artículos vendidos con su imagen, de los que recibía una comisión. El insectoide no tenía exactamente acceso a esa cuenta, ya que Nezu consideraba que sus gastos eran bastante cuestionables. Beru tenía tendencia a no decir exactamente en qué gastaba el dinero, lo cual no era muy útil para los contadores que trabajaban para él. Los contadores de Beru ya estaban sobrecargados de trabajo, lo único que los mantenía con vida era el hecho de que Nezu se encargaba de administrar las cosas para Beru. De lo contrario, Beru probablemente ya estaría en la cárcel por evasión fiscal. Aunque el insectoide no tiene ni idea de cómo funcionan los impuestos. Ese es un tema completamente ajeno a un ex-gánster convertido en insecto. No sabía que lo usaría, creo que perdí la apuesta. Preset Mik habló con tristeza mientras le tomaba una foto a Beru. Aizawa simplemente le sonrió. Al menos no se ve tan mal con él, aunque es un poco inusual. Cementos también dijo algunas palabras, mucho más de lo que dijo cuando habló con Beru. Beru.
No pensé que te vería vestida tan formalmente. Ni siquiera te vería vestida así. Snipe caminó hacia los recién llegados con 3 en 2. La heroína espacial se quitó el disfraz y miró a sus nuevos invitados con una sonrisa en su rostro. Maldición. No pensé que un traje llamaría tanto la atención. Si lo hubiera sabido, me habría probado uno antes. Quizás ligar con chicas sería. Beru no pudo terminar la frase, pues sintió que algo le golpeaba el torso. Era Nemuri, que le había dado un codazo a Beru. Snipe también tosió mientras Nemuri le acariciaba el codo. Había olvidado un poco que Beru era técnicamente un muro de acero. Bueno, vamos a celebrar. Snipe pasó por alto rápidamente lo que acababa de pasar y continuó con su feliz noche. Beru tenía razón al esperar con ilusión esta noche. Nada normal surge cuando todos están reunidos en un mismo lugar. La primera mitad de la noche fue bastante normal, abrir regalos, bailar, cortar la tarta, pero luego ocurrió lo previsible. Un grupo de ladrones decidió intentar lucrarse asaltando una reunión de ricos. Después de todo, las bodas solían estar llenas de joyas y otros objetos de valor. Qué lástima que este también estuviera lleno de héroes. Héroes furiosos y borrachos. No auguraba nada bueno para los ladrones. Al principio, Beru estaba demasiado absorto bebiendo como para lidiar con ellos. En cambio, aprendieron más sobre la fuerza de los héroes profesionales directamente de los profesores. Qué apropiado. Después de que todas las demás personas presentes los golpearon en el suelo, Beru también decidió ir y patearlos a cada uno de ellos una última vez antes de teletransportarlos a todos a la sede de la policía. Eso fue lo primero que salió mal. El siguiente, quizá ya lo mencioné un poco. Todos se estaban emborrachando. Y el baile también se hacía cada vez más enérgico. Los únicos sobrios allí eran Beru y los novios. Los novios no podían emborracharse del todo en su propia boda, y Beru tampoco podía hacerlo en general. Snipe bebió, pero tuvo suficiente resistencia para permanecer sobrio durante toda la noche. Entonces, ocurrió algo aún más predecible. Beru instigó un concurso de bebidas entre los profesores, ya destrozados. Esto provoca que muchos simplemente se desmayen. Las mujeres lo llevaban mejor, pero los hombres estaban prácticamente agotados. Al final, Beru convirtió la fiesta en una pijamada teletransportando camas al lugar. Algo que probablemente no solía permitirse allí, pero ¿quién le iba a mencionar eso al héroe más fuerte del mundo? Después de que los que oponían menos resistencia se durmieran, comenzaron las apuestas. Póker, blackjack, lo que fuera, lo hacían. Beru proporcionaba los medios, pero era evidente que no era él quien orquestaba todo. Snipe era quien le decía a Beru qué llevar y qué no. No apostaban dinero real, jugaban principalmente por diversión. Al final, la noche fue memorable, para algunos. Bueno, fue memorable para quienes necesitaban recordarla bien. Sin embargo, durante la boda, Beru recibió un mensaje bastante extraño. Al mirar su reloj, vio aparecer la notificación. Una pequeña parte de los mensajes que se muestran. Era de Don y se trataba de Vlad. Beru se encogió de hombros. Lo leeré mañana, no hay tiempo para tonterías ahora. Y así, la boda continuó. La fiesta se prolongó hasta la mañana, pero pocos seguían despiertos para entonces. La mayoría se había ido a casa a dormir. Beru era uno de los pocos que aún seguían en pie. Eso estuvo bien, no he asistido a muchas bodas, pero escuché que generalmente terminan así. Tal vez. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Entonces, ¿me estabas molestando con un mensaje tan poco importante? Mientras estaba en medio de un evento importante con mis amigos, dijo Beru mientras se sentaba y miraba al joven rubio frente a él. Sinceramente, esperaba que los problemas no aparecieran tan tarde en mi toma de posesión. Apenas había logrado tomar el poder cuando empezaron a rebelarse, dijo Vlad con tono sombrío. No solo en un lugar, sino en todo el mundo, los negocios que antes no estaban gestionados por la familia Grigorev se están mostrando reacios a ser intervenidos. Parece que esperaban una revuelta coordinada en lugar de simplemente empezar a no responderme de forma aleatoria. Vlad explicó las situaciones frustrantes lo mejor que pudo. Pero, en cierta medida, sabía qué respuesta le esperaba. No me importa, mantén las cosas fuera de mi territorio y conservarás tu vida. Camina entre montones de mierda, si es necesario no esperes que te ayude todos los días. Beru se levantó y se preparó para irse. Vlad apretó los dientes y miró a Don, que estaba de pie cerca. Veo Beru, creo que deberíamos ayudarlo por ahora. Al menos se le puede supervisar fácilmente. Si hay demasiados grupos que atender, la situación se volverá molesta. Don habló con cierta vacilación.
Después de todo, a estas alturas, Beru se había consolidado como un tipo no tan indulgente. El propio Don conocía bien a Beru, y sabía que solo podía agradecer a su buena suerte que siguiera vivo y respirando. Está bien como sea, tienes permitido ayudarlo en lo que quieras, no me involucres más de lo necesario solo si hay algo que tú mismo no puedas manejar. Beru pareció hundirse en su asiento mientras una niebla purpúrea barra negra lo tragaba por completo. En cuanto desapareció, Vlad respiró hondo. Estaba bastante molesto por la actitud de Beru, pero expresar sus quejas solo empeoraría las cosas. Eso fue más fácil de lo esperado, murmuró Vlad mientras miraba a Don. ¿No dijiste que sería mucho más difícil convencerlo de que te dejara ayudarlo? Preguntó el rubio mientras se arreglaba las mangas. No des por sentado todo lo que digo sobre él. No importa cuánto sepa de él, tiene sus propios planes y es muy astuto. Por ahora, intenta no caerle mal, dijo Don con bastante familiaridad. Ambos ya se llevaban bastante bien. Y, de todas formas, Don siempre estaba con él, así que Vlad aprovechó la oportunidad para acercarse al colaborador cercano de Beru. Encontrar una debilidad no era precisamente lo principal en ese momento. Necesitaba una forma de siquiera buscarla. Estaba seguro de que Don nunca le daría nada de valor, pero acercarse aún era la decisión. Vlad planeaba chantajear a Beru valiéndose de una debilidad para que se retirara de todos sus negocios. Vlad quería que ambos fueran iguales, al menos hasta cierto punto. Ahora era técnicamente esclavo de Beru, y solo pensarlo irritaba al rubio. Manos a la obra. Tenemos mucha gente que matar, y muchos territorios que reclamar. Purgar a las familias de los antiguos líderes podría ser la solución ahora mismo. Y así, comenzaron a tratar los problemas, pero, ¿por qué exactamente Beru aceptó ayudar al joven Vlad? Ese estúpido clon de mierda. Beru se paró en el punto más alto del edificio y miró al suelo mientras pensaba profundamente. Estaba en algún lugar en el centro de Tokio, el rascacielos más alto que pudo encontrar. ¿Por qué necesitaría mi aprobación para algo tan mundano? Menos mal que no tengo nada planeado para hoy, pero necesito ocuparme de algo ahora, gracias a este estúpido acontecimiento. Tom puede lidiar con la mayoría de las cosas por sí solo, pero supongo que no está realmente dispuesto a frotar más sus neuronas para ayudarnos a ambos. Supongo que estoy exagerando un poco. Ni siquiera fue para tanto. Aún así, si lo pidió específicamente, supongo que está a punto de acabar. Beru permaneció sentado, con el viento azotándole la cara con fuerza. Se levantó lentamente, aferrándose con la mano a la viga de acero de la antena en la que se había posado. También pensó en otras cosas, como cómo progresaban las cosas con Yori. El científico ya no necesitaba la ayuda de Beru. Lo único que necesitaban era encontrar la manera de recuperar las mentes de los Nomus, pero era una tarea bastante tediosa. Completarlo era casi imposible. Además, estaba el problema de iniciar la producción y distribución de la cura. Yori decidió implementar la cura en la siguiente generación, ya que al debilitarse sería sospechoso, sería molesto que nuestras intenciones se descubrieran demasiado pronto. Beru exhaló una espesa niebla que rodeó su cuerpo y pareció tragárselo por completo. Tarea actual. Asegurarnos de que los agentes que esperan fuera del escondite de Vlad no interfieran con nuestro negocio. Beru desapareció con ese último pensamiento. Reapareció en un mediodía frío y bastante nublado en Moscú. Una vez más, de pie en la cima de un edificio, observando a la gente que parecía estar buscando una entrada al escondite de Vladislav. La destrucción del último por parte de Beru había pasado bastante desapercibida, pero parecía que algunos todavía estaban tras Vlad, probablemente enemigos de los Grigorev. Se escondían con destreza mientras acechaban por las esquinas y buscaban pasadizos y puertas ocultas. Todo era bastante discreto. Claramente eran profesionales. Beru los miró e inclinó la cabeza. Estos tipos parecen demasiado entrenados para la vida criminal. ¿Me estás diciendo que también hemos llamado la atención del gobierno? Al instante cambió su apariencia a la de un matón trajeado al azar y comenzó a buscar un lugar para interrogarlos. Tampoco buscó por mucho tiempo, todo tomó menos de un segundo. Beru reapareció entonces en un bosque, con los dos agentes justo frente a él. Parecían desconcertados y confundidos. ¿De dónde? Hablaban en ruso, pero Beru aún los entendía claramente. Disculpe las molestias. Pensé en preguntarle por qué está tan interesado en investigar ese lugar. Beru fue directo al grano. No quería perder demasiado tiempo. Podría haber dejado que Don se encargara del asunto, pero su curiosidad se despertó al verlos. También necesitaba saber el gran perjuicio que la presencia de este tercero supondría para sus planes. Los dos se sobresaltaron al instante, saltando hacia atrás y mirándose.
Ambos eran bastante ágiles, impresionantemente ágiles. No solo se sobresaltaron, sino que algo más les causó una extraña sensación de temor. Ver la actitud relajada del hombre frente a ellos los puso nerviosos. Este hombre, es un monstruo, pensaron ambos al unísono, con sus instintos entrenados obligándolos a retirarse rápidamente. Sin embargo, sabían que era improbable que escaparan. Debe ser uno de los Grigorev, el más alto habló y luego hizo algunas señas. El otro simplemente asintió. En ese mismo instante, el que hizo las señales se abalanzó sobre Berú, con los puños apretados y el brazo derecho doblado hacia atrás. Sus músculos se abultaron y desgarraron su camisa. Sus venas rápidamente comenzaron a brillar de color rojo. El otro agente se dio la vuelta y echó a correr por el bosque en dirección contraria. Sus piernas parecían girar las superficies que pisaba en los trampolines. Cogió velocidad mientras rebotaba de árbol en árbol. Aprecio la dedicación, pero eso no te ayudará mucho. Berú se hizo a un lado, esquivando por completo la patada de hacha del agente que lo atacaba. La pierna del hombre agrietó el suelo y lo fragmentó bastante. Eso es bastante decente, lograste romper el suelo 10 metros a tu alrededor. Berú habló con un tono desinteresado. Pero eso no significa que dejaré que tu amigo se vaya así como ha sido Minio sin fin. Berú extendió su mano, y una extraña pantalla purpurina se expandió desde su cuerpo y alrededor del área. Una extraña pantalla cubría ahora todo alrededor de Berú por unos 300 metros. TSK. El agente se recuperó del golpe, rodó por el suelo y se preparó para derribar a Berú con un movimiento de pierna. Berú simplemente saltó, evitando por completo el ataque del hombre mientras metía sus manos en sus bolsillos. ¿Quién los envió a ustedes dos aquí? Sería muy fácil si me contaran un poco al respecto, dijo Berú mientras agitaba el brazo. El hombre rodó y pareció prepararse para otro ataque. Mientras escape, no importará, era el pensamiento que cruzaba por su cabeza. Si no respondes en 3 segundos, me desharé de ti y me tomaré mi tiempo con tu amigo. La paciencia de Berú también tenía un límite, sabía que simplemente obtener información gratuita era imposible ya que su oponente parecía estar bien entrenado. Pero aún esperaba poder saltarse el aburrido proceso de torturar y desmembrar a alguien hasta que comenzara a hablar. Berú y el agente se quedaron paralizados por un rato. Luego ocurrió algo más. Detrás del insectoide disfrazado, apareció el otro agente, que todavía parecía correr a toda velocidad. El que luchaba contra Berú miró a su camarada con los ojos muy abiertos. Pero solo corrió en la dirección opuesta, sabía que su compañero no cometería un error tan estúpido, así que solo había una respuesta. Su oponente debe haber hecho algo. Me alegra verte unirte a nosotros tan pronto. Berú habló con alegría, el hombre se sobresaltó al notar quién estaba delante de él, pero ya había tomado el impulso de su último salto, no podía detenerse ahora. El agente que rebotaba fue recibido con una patada, Berú plantó una pierna derecha en su cara, usando su propio impulso en su contra. Fue lanzado al suelo, levantando una nube de polvo bastante grande. ¡Mierda! El otro no se quedó quieto, se lanzó hacia Berú una vez más, pero esta vez, todo su cuerpo brillaba rojo, mientras que sus venas brillaban negras. Su golpe parecía estar cubierto de una extraña energía roja, hizo que Berú levantara la ceja un poco. En lugar de esquivar o bloquear, Berú simplemente se quedó quieto. Miró el puñetazo con alegría. No pensé que encontraría a alguien tan fuerte en un lugar tan aleatorio, pensó Berú mientras abría discretamente un portal frente a su propio cuerpo. El agente de piel roja se sorprendió al ver su puño desaparecer en el aire, para luego regresar a él con toda su fuerza. El hombre se dio un puñetazo a lo lejos, salió volando por lo menos 200 metros, Berú silbó al ver eso. ¡Rayos! ¡Qué bien!, dijo Berú con un tono bastante divertido. Aunque el agente detrás de él no se estaba divirtiendo. Repelió al capitán tan fácilmente, esto es malo, tenemos que decirle a la su hilo de pensamiento fue interrumpido por algo bastante inesperado. Berú apareció sobre él y aplastó su cabeza contra el suelo, pintando la hierba de un hermoso color rojo sangre. Como eres tan fuerte, supongo que eres el que está más arriba en la cadena de comida. Entonces no necesito al rezagado por aquí. Berú era rápido, despiadado. El hombre de piel roja vio cómo mataban a su subordinado a lo lejos, pero no reaccionó con fuerza. El hombre seguía tragando saliva, sacó un cilindro del bolsillo interior de su chaqueta y Berú lo reconoció al instante. Era una jeringa de acero, ligeramente doblada, pero aún funcional. Berú ladeó la cabeza. ¿Disparador? ¿En serio? Berú apareció frente al hombre herido, agarrándole el brazo y aplastándolo con facilidad antes de que el hombre pudiera siquiera pensar en acercar la jeringa a su piel. No te mates ni nada, serás útil. Berú sonrió mientras la niebla los envolvía, llevándolos a otro lugar.
Dios mío, hace tanto que no torturo a nadie, esto va a ser bastante vergonzoso si no consigo que hable, pensó Beru con alegría mientras noqueaba al hombre que había capturado. No podemos dejar que el gobierno interfiera en este momento, ¿por qué tuvieron que actuar tan pronto? Bueno, quizá no sea el gobierno, ojalá no sea así. Y así comenzó la recopilación de información de Beru. Beru permaneció allí en su forma real, mirando a la persona frente a él con poca piedad. El agente con el que había luchado antes estaba ahora atado a una silla, cubierto de sangre. Tenía partes del cuerpo quemadas y otras con señales de haber sido desollado vivo. Tenía los dedos rotos y las uñas torcidas o arrancadas por completo. Beru suspiró mientras miraba al hombre a los ojos. La escena lo dejó bastante claro. Aunque Beru se distanció de su antigua vida, todavía recordaba cómo se hacían las cosas en el inframundo. En pocas horas, el agente, un espía altamente entrenado y acostumbrado a la tortura, estuvo al borde de la locura. Parecía que su mente simplemente no estaba acostumbrada a la brutalidad que Beru le infligiría. Bueno, supongo que ya has sufrido bastante, yo también he oído bastante. El disfraz de Beru desapareció en ese instante. El hombre probablemente habría reaccionado con sorpresa si aún hubiera estado lo suficientemente cuerdo como para reconocer el rostro de Beru. Todo era confuso para el agente. Pero en cuanto Beru reveló su apariencia, su campo de visión cambió un poco. Sintió el aire pasar rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, su cabeza rodó por el suelo. Una ejecución rápida, poniendo fin al sufrimiento del hombre. Maldita sea, si All for One hubiera podido sentir dolor, reflexionó Beru después de que su cuerpo comenzara a liberar llamas y a quemar a la gente hasta convertirlo en cenizas. Punto de vista Beru. Así pues, el interrogatorio resultó bastante fructífero. Los hombres que maté hoy aparentemente formaban parte de algún tipo de equipo de operaciones secretas. Bueno, eran los dos miembros más fuertes y experimentados. El tipo con la peculiaridad berserker, en particular, era el capitán de dicha unidad. Por lo general, se ocupan de misiones de espionaje y recopilación de información, pero a menudo, sus misiones los llevan a pelear, como esta. Aprendí bastantes cosas. También confirmó mis temores de que el gobierno ruso se involucrara con mi nuevo títere. Es un poco molesto. Es demasiado pronto para una intervención así. Supongo que por eso están actuando. Se percataron de que Grigorev mostraba signos de debilidad e inmediatamente comenzaron a investigar. Así que supongo que Vlad y Don no solo tienen que preocuparse por unos cuantos proxenetas y capos rebeldes. El gobierno de cada país debería haber tomado nota del pánico y el caos que está ocurriendo en los sindicatos de todo el mundo. Las bandas gobernantes serán derrocadas si no se hace nada al respecto, y honestamente no creo que eso sea necesariamente algo malo. O sea, la influencia de Vlad se debilitará, pero eso no significa nada. Al menos no habrá ninguna organización de la que preocuparse, al menos eso es lo que algunos pensarían. Pero siempre hay un mercado para la mierda ilegal. Y donde antes había un poder, otro surgirá para llenar el vacío. Es problemático que el gobierno interfiera y aplaste las operaciones que técnicamente ya están bajo mi control. No podré evitarlo por completo sin simplemente arrasar y matar todo, puedo simplemente posponer sus acciones. Pero no lo haré yo mismo, enviaré a los secuaces de Don. Son lo suficientemente fuertes como para cuidar de sí mismos y se mantienen ferozmente leales, aunque su líder es un poco vulnerable. Dios mío. ¿Cómo terminé así? ¿Qué demonios le pasó a mi vida tranquila y pacífica? Todo es por culpa de ese cabrón de Don. Deshacernos de la corrupción en Japón fue una cosa, pero nuestros planes se vieron obligados a extenderse a todo el mundo cuando estos líderes mundiales se involucraron. Bueno, que Don se dé prisa y cumpla con su parte del trato. Si no, me enfureceré y lo mataré a él y a su pequeño juguete Vlad. Ese cabrón rubio no es de fiar en absoluto, pero es el único que sabe gestionar tantos negocios a la vez, al menos el único que sabe mucho sobre el funcionamiento interno de cada negocio. Y mientras mantenga sus manos en su sitio, todo estará bien. En cuanto a Don, ese cabrón debería darse prisa y hacer las cosas antes de que el gobierno se ponga al día. El tiempo apremia y todo eso. Me da pereza volver y advertirles. Les enviaré una carta o algo. Es más seguro que simplemente enviar un mensaje. Bueno, mejor voy a ver qué más tengo que hacer hoy, después de ducharme. La carne quemada huele muy peculiar. Creo que Nesu dijo que encontraría una manera de llenar mi cada vez mayor tiempo libre, aunque no pregunté mucho sobre ello en la boda, lo visitaré pronto. Narración Pof. Beru hizo lo que pretendía y se duchó en su habitación del dormitorio, que últimamente estaba ocupado mayoritariamente por Toga, ya que dormía en Nemuri la mayoría de las noches cuando no estaba fuera en tareas. Sin embargo, Toga no estaba en la habitación.
Estaba entrenando con Eraser y últimamente estaba bastante triste. Principalmente porque Beru pasaba poco tiempo con ella. Él seguía apareciendo de vez en cuando e incluso la llevaba a matar. Pero ella se había acostumbrado a tenerlo a su lado en todo momento. Aún así, no dejó que eso la afectara demasiado. Beru ya le había demostrado una y otra vez que se preocupaba por ella. Eso por sí solo ya era conmovedor. Actualmente, estaba más concentrada en su progreso como luchadora. Ya estaba muy acostumbrada a la herramienta de captura que usaba, y sus habilidades de combate mejoraban día a día. En este punto, Aizawa se vio obligado a ponerse serio si realmente quería derrotarla. Le ayudó el hecho de que tenía mucha más experiencia y también sabía mucho más sobre las debilidades de su propio estilo de lucha. Aún así, su progreso fue bastante asombroso. Había superado con creces a Shinso, quien aún entrenaba con ellos. Bueno, el joven estaba en desventaja, ya que prefería depender principalmente de su don. Además, era un poco menos talentoso y físicamente capaz. Pero Shinso también estaba en camino de convertirse en un gran héroe. Los tres estaban entrenando en grupo como de costumbre cuando de repente oyeron un silbido a un lado. ¡Rayos! ¿Se toman un descanso alguna vez? Beru entró al gimnasio con Nezu sentado en su enorme hombro. El director se rió de alegría al ver las ganas que tenía la próxima generación de héroes de hacerse más fuertes. Shota, Shinso y Toga no eran los únicos presentes en el gimnasio. El gimnasio Gamma era un complejo enorme. La mayoría de los estudiantes de primero y segundo año estaban allí, ya sea entrenando, supervisados por robots personal, o practicando sus habilidades. Beru. De verdad es él. Parece mucho más grande en persona. Una multitud se reunió rápidamente en la entrada. Muchos estudiantes eran fans de Beru, después de todo. Pero uno de ellos era mucho más grande que el resto. Quítate, escoria. Un joven de cabello ceniciento, rostro furioso y personalidad explosiva se abrió paso entre la multitud y señaló directamente a Beru. Esa persona era claramente Bakugo, tan alegre y enérgico como siempre. Tú. Lucha contra mí ahora. Beru y Nezu inclinaron la cabeza. Ninguno se tomaba demasiado en serio al joven explosivo. Beru. Otra persona también se abrió paso entre la multitud, pero esta vez por un motivo muy diferente. Toga corrió hacia Beru y lo tacleó. Bueno, lo intentó. Terminó abrazándolo con fuerza mientras Beru retraía cualquier púa que tuviera en el cuerpo para evitar lastimarla. Oh, ha pasado bastante tiempo. Beru le dio unas palmaditas en la cabeza a Toga durante unos segundos. Algunos estudiantes se quedaron boquiabiertos. Pero también se oía el inconfundible sonido de dientes al ser limados. GRRR. No me ignores. Gritó Bakugo mientras le aparecían venas en la frente. Bien, todos. Tranquilos. Nezu se levantó, todavía sobre los hombros de Beru. Decidió usar al insectoide como soporte. Vinimos hoy para ver cómo están todos entrenando y también para presentarles a un nuevo miembro del equipo que a partir de ahora ayudará específicamente en Gym Gamma, dijo Nezu con una sonrisa mientras apuntaba al cielo. Se vio a mucha gente reaccionar positivamente a esa noticia. No eran tan tontos después de todo, bueno, con pocas excepciones. ¿Quién es? Tetsu y Kirishima tardaron bastante en comprender. Tenía sentido que entrenaran juntos. Como algunos ya habrán adivinado. Beru será, a partir de ahora, supervisor de este gimnasio. Aunque no estará aquí todo el tiempo, puede que tengan suerte y lo encuentren de vez en cuando. Él puede darles consejos valiosos sobre el entrenamiento y el uso de sus peculiaridades. Tiene bastante experiencia en eso. Y también puede servir como compañero de entrenamiento, si así lo desea. Nezu miró a Bakugo por un segundo. El joven explosivo tenía una sonrisa emocionada en su rostro mientras pequeñas explosiones estallaban en sus palmas. ¿Cómo es que conseguiste trabajo? ¿Has estado bastante ocupada últimamente?, preguntó Toga mientras se separaba lentamente de Beru. Ya me he ocupado de todos los problemas que tenía, ahora tengo mucho más tiempo libre. Nezu propuso esto para que pueda pasar más tiempo con Nemuri y contigo. Qué amable de su parte. También consigue un voluntario que trabaje para él. La mirada de Beru se dirigió hacia Nezu, que estaba sonriendo inocentemente en su hombro. ¿Ni siquiera te pagan?, preguntó Toga, desconcertado por el hecho de que Beru aceptara semejante trabajo. Bueno, no es que necesite más dinero, supongo que lo hago por la experiencia. Beru simplemente se encogió de hombros mientras Nezu se bajaba de él. Bueno, entonces me despido. Beru, si pudieras. Nezu miró al insectoide. Beru simplemente puso los ojos en blanco y abrió un portal frente al director. Bueno, entonces, vamos al grano.
Beru estiró un poco las manos mientras todos se preparaban para bombardearlo con preguntas. Al menos esto es más entretenido que mirar atentamente la televisión, pensó Beru mientras comenzaba a responder preguntas relacionadas con la peculiaridad. Narración POV. Y así, Beru terminó respondiendo a muchas preguntas en el corto lapso de 1 hora. Sin embargo, no todas estaban relacionadas con mejoras y peculiaridades. Algunas simplemente preguntaban por él en general. Su popularidad le valió la atención de casi todos los estudiantes de la UA, especialmente porque también era una persona que la mayoría de los estudiantes veían en el campus la mayor parte del tiempo. Su fama era similar a la de Olmig, pero se le veía con más frecuencia y era mucho más joven que el símbolo de la paz. En realidad, no importaba lo que Beru hiciera más adelante en su vida. Ya había dejado atrás el legado de uno de los héroes más poderosos. También era conocido por impartir justicia a cualquiera, sin importar su posición ni su poder. Muchos preguntaron cómo logró llevar a todos estos funcionarios del gobierno ante la justicia en tan poco tiempo. Beru solo pudo encogerse de hombros y decir: fue más un esfuerzo de equipo. Kenji, el jefe de policía, fue quien hizo todo el trabajo legal, reuní pruebas y me encargué de algunos de los arrestos. A Beru no le importaba dar detalles a los estudiantes, incluso si los asuntos aún estaban frescos, no había firmado ninguna exención sobre no revelar esta información. Beru también fue quien instigó los arrestos. Su clon fue quien hizo públicos la mayoría de sus crímenes. El asunto ya estaba cerrado, así que no iba a meterse en problemas por difamar el buen nombre de las personas que había condenado. También le preguntaron sobre el incidente más reciente que todos conocían y que despertaba curiosidad. La explosión ocurrida en un distrito de Musutafuya era un hecho bien conocido. La persona que lanzó el artefacto explosivo también fue arrojada a las partes más profundas de Tártaro, la prisión de máxima seguridad de Japón. Más específicamente, el estudiante preguntó cómo se sentía Beru en ese momento. A lo que Beru respondió satisfactoriamente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me sentí? Realmente no me importaba, no corría ningún peligro. Solo pensaba en sacar a todos del camino primero. Ya es bien sabido que tengo muchas peculiaridades. Usé algunas para evacuar el área, levantar un muro a su alrededor y contener la explosión lo máximo posible. La respuesta pudo haber sonado un poco brusca al principio, pero aún así lo pintó bien. Aizawa asintió levemente. Esperaba que Beru hablara con mucha más irresponsabilidad. Pero parecía que el insectoide sabía que no debía pintar una imagen equivocada en las mentes de los jóvenes aspirantes a héroes. Al final, Aizawa y los demás profesores tuvieron que animar a los estudiantes, aún entusiasmados, a continuar su entrenamiento. Beru también les animó a seguir mejorando, intentando motivarlos un poco. Pero no todos los estudiantes se fueron con el resto de los profesores. Algunos se quedaron quietos. Era un grupo bastante extraño en realidad. Beru los miró e inclinó la cabeza. Había algunos estudiantes. Izuku, Bakugo, Kirishima, Toga y Tetsutetsu. ¿Qué pasa con ustedes 5? ¿Quieren consejos sobre sus peculiaridades? Preguntó Beru con un tono bastante divertido. Pero ya entendía por qué seguían allí parados. Oye, esperé bastante a que terminaras de hablar con esos extras, ya era hora de que aceptaras un entrenamiento, ¿no crees? Preguntó Bakugo con un tono mucho más tranquilo de lo habitual. El resto pareció simplemente asentir. Llevo tiempo queriendo ver cómo me va contra ti. De todas formas, hace tiempo que no peleamos, dijo Toga con una gran sonrisa. Sus caninos brillaban y sus ojos estaban llenos de emoción. También quiero ver cuánto he mejorado desde que me enseñaste a usar mi don correctamente, murmuró Izuku. Ya no se sentía tan incómodo con Beru, pero seguía siendo algo tímido. Hace mucho que quiero pelear contigo. Kirishima habló con energía, Tetsutetsu lo imitó con energía, pero no con la misma determinación. Solo tengo curiosidad por tu fuerza. Está bien, supongo que esto era parte del trato, ¿no? Todos ustedes pueden venir a por mí. Beru no se puso en postura, solo les mostró tranquilamente sus palmas mientras levantaba los hombros y enderezaba la espalda. En toda su altura, el insectoide se alzaba fácilmente sobre los estudiantes y profesores presentes. Pero los estudiantes que lo miraban no se sentían intimidados por su altura. Normalmente, Bakugo se habría enojado con Beru por no haberlo enfrentado en un duelo individual. Pero sabía que aún le faltaba mucho para vencerlo. Solo quería ponerse a prueba contra el actual número 1. Así es, a los ojos de los estudiantes, así como de una gran mayoría de la población, Beru ya era más fuerte que Olmigos. El suelo a su alrededor pareció elevarse al construirse una plataforma para que lucharan. Cementos los miró con lástima mientras los elevaba en el aire.
Izuku fue el primero en entrar, con su cuerpo brillando con rayos verdes y sus venas rojas. Su velocidad era asombrosa, superando a la mayoría de los demás estudiantes. Kirishima y Tetsu apenas podían seguirlo. El adolescente de cabello verde inició el ataque con una patada de hacha giratoria, dirigida directamente a la cabeza de Beru. Beru gritó de forma desconcertante mientras levantaba la mano y bloqueaba la pierna con la palma abierta. En ese instante, Bakugo y el resto pudieron escuchar un gruñido de dolor cuando Izuku salió volando hacia atrás de donde vino, girando violentamente en el aire. Kirishima y Bakugo corrieron y lo atraparon antes de que volara de la plataforma, pero apenas lograron ponerle las manos encima. Izuku se levantó temblorosamente, sus heridas estaban allí, pero no eran nada graves. Retroceso de impacto, una peculiaridad que devuelve todo impacto contundente al atacante. Tendrás que ser un poco más creativo cuando luches contra un oponente como este. Beru instruyó a Izuku sin perseguirlo en absoluto. Tetsu y Toga fueron los siguientes en atacar, mientras Bakugo y Kirishima estaban ayudando a Izuku a recuperarse en ese momento. Los dos giraron alrededor de Beru. Toga usó su arma de captura de una manera extraña, tratando de simplemente bloquear parte de su visión mientras Tetsu parecía golpearlo desde puntos ciegos. Buen trabajo en equipo, pero no funcionará con todos. Beru bailó alrededor de los dos, mientras Tetsu hacía todo lo posible por asestar un solo golpe. Toga también se estaba frustrando y empezó a lanzar cuchillos hacia Beru. Esto le cortó algunas rutas de retirada y lo obligó a dejar de esquivar por un momento. Tetsu aprovechó esa oportunidad para enviar un uppercut hacia el hombro de Beru, pero no llegó a la cabeza del insectoide. Beru simplemente rechazó el golpe, igualaba la velocidad de Tetsu y solo usaba su experiencia y habilidad para señalar algunos de sus defectos. Tu estilo es demasiado directo, dijo Beru mientras levantaba la pierna, levantando algo de polvo en los ojos del adolescente y luego pateándolo en el abdomen. Incluso con el don de acero de Tetsu, salió disparado. No muy lejos, seguía luchando en el suelo para quitarse el polvo de los ojos. Toga estaba realmente feliz al ver eso, había usado a Tetsu como distracción, y ya estaba saltando hacia Beru con su cuchillo especial, el dedo de Beru, en la mano. Beru ni siquiera la miró. Una púa le sobresalía de la espalda, dejándola mirando hacia abajo. Se vio obligada a rodar y retroceder al ser atravesada por el suelo. Intenta no ser tan predecible, dijo Beru mientras la púa se convertía en cola y apartaba a Toga de un manotazo. Intentó bloquearla levantando los brazos, pero aún así fue despachada. Ella logró agarrar la cola con su herramienta de captura y logró detenerse. Te olvidó de mí. Beru escuchó un grito a su lado, acompañado del sonido de explosiones. Al mirar hacia allí, vio a Bakugo acercándose rápidamente. Usaba explosiones para impulsarse hacia el héroe insecto. Beru simplemente apuntó su dedo hacia adelante y desató un chorro de agua hacia el adolescente explosivo, golpeándolo de frente y deteniendo su descenso e impidiéndole usar su don momentáneamente. Gritar que vienes hacia mí no te dará ventaja aunque hubiera oído las explosiones, dijo Beru mientras otro adolescente se acercaba rápidamente. Una mancha verde, no era otro que Izuku. Corrió hacia Beru y apareció a su lado, agachado. Se levantó del suelo con la pierna derecha, levantando polvo y apuntando a la pierna izquierda de Beru. Beru simplemente extendió la mano y se preparó para bloquear la patada con la palma. Mientras tanto, su otra mano seguía ocupada en ahogar a Bakugo y alejarlo lentamente. Justo cuando estaba a punto de atrapar la pierna de Izuku, otra figura se abalanzó y lo abordó, específicamente, su brazo que estaba reprimiendo a Bakugo. Era nada menos que Kirishima. El joven adolescente logró romper el chorro de agua durante unos segundos, dándole a su compañero un respiro. También distrajo momentáneamente a Beru, quien se lo quitó de encima y lo lanzó hacia arriba. Izuku aprovechó ese cambio para lanzar su patada, solo para descubrir que el retroceso del impacto no tenía mucho que ver con la mano del usuario. El adolescente de cabello verde fue enviado de regreso a donde vino, dando tumbos en la plataforma y levantando aún más polvo. Bakugo también se acercaba de nuevo. El explosivo adolescente comenzó a impulsarse rápidamente hacia adelante, ganando impulso girando en el aire. Justo cuando Beru estaba a punto de comenzar a reprimirlo nuevamente, la mano del insectoide fue arrancada. Alrededor de él estaba la fina tela de la herramienta de captura que Toga usaba, pero tirando de su mano estaban Tetsu y Toga. Kirishima también aterrizó en algún lugar cercano y rápidamente se puso a disposición de los otros dos. Buen trabajo en equipo, dijo Beru mientras flexionaba el otro brazo. Sin embargo, Bakugo ya estaba lo suficientemente cerca como para lanzar su movimiento especial. Impacto de obús. Gritó Bakugo mientras desataba una poderosa explosión justo en la cara de Beru. Empujó a todos sus compañeros.
pero seguían en la plataforma. Kirishima y Tetsu bloquearon parte del impacto con sus cuerpos, protegiendo también a Toga. Eso no es suficiente ni de lejos, es molesto ver cuánto se contiene. Pero no se puede evitar, siempre se ha contenido al entrenar conmigo. Toga observó el humo, las secuelas de la explosión, con cautela. Su arma de captura todavía funcionaba, aunque un poco dañada por la explosión. El equipo estaba a punto de sonreír levemente, pero entonces oyeron un sonido extraño. Parecía como si dos piezas de metal chocaran. Era Beru, aplaudiendo. Era una forma de elogio, pero a Toga le pareció un poco extraño. El humo se disipó al instante cuando la onda expansiva obligó a Bakugo a retroceder varios pasos. Incluso se cubrió los ojos, pues el polvo y el humo los estaban afectando levemente. Eso estuvo bastante bien. Muchos villanos habrían sido asesinados si esto fuera una situación de combate real. En serio, felicitaciones a todos. Beru habló con sinceridad, aunque los estudiantes se sintieron algo decepcionados al ver que la explosión no le afectó en absoluto, aunque era de esperar. Al fin y al cabo, era Beru. Eso no significa nada cuando apenas te hemos arañado, habló Bakugo, un poco desanimado pero aún con suficiente energía para maldecir. No te compares conmigo, es injusto para ti, tengo mucho más poder del que alguna vez necesitaré usar, tú también tienes más que suficiente para compararte con la mayoría de los profesionales. Beru extendió sus manos e hizo un gesto hacia la plataforma quemada en la que estaba parado. En realidad fue genial ver su estrategia, todos allanaron el camino para su bateador más fuerte. Distraerme y mantenerme ocupado fue la decisión correcta. Beru aplaudió una vez más, esta vez de una manera más alegre. Para ser el número 1, necesito superarte. No te engreas. Algún día lo lograré. Bakugo se sentía renovado. Parecía aún más decidido que antes. Yo también. Izuku también lo siguió, a su manera. Puede que su voz temblara, pero al menos su mirada no. El resto también parecía motivado por la postura de Bakugo. Bueno, excepto Toga, a quien realmente no le importaba el primer puesto ni superar a Beru. Bueno, es bueno tener una meta, algo por lo que luchar. Solo puedo desearte buena suerte, Dios sabe que la necesitarás. Beru decidió no apagar la llama de la pasión que brillaba en los ojos de quienes acababa de combatir. No tenía por qué meterse con niños y arruinar sus sueños. Todos asintieron, con sonrisas en sus caras. Será mejor que todos regresen a entrenar, sigan adelante, ¿eh? Beru los despidió mientras los transportaba a todos a donde estaban antes de entrar al gimnasio. Eso fue divertido, supongo que me quedaré por ahí o iré a molestar a la clase de Nemuri, reflexionó Beru mientras bajaba de la plataforma que Cementos había levantado. Narración POF. Han pasado no menos de 2 meses desde que Beru se convirtió técnicamente en voluntario en Gintama. Pasó la mayor parte de su tiempo allí dando consejos o discutiendo ocasionalmente con algunos de los estudiantes más enérgicos. El insectoide estaba bastante perplejo al ver el ritmo de mejora de los estudiantes que luchaban contra él casi a diario. Todo, desde su trabajo en equipo hasta sus habilidades de combate reales, parecía mejorar día a día. Era como si él fuese una piedra de afilar y todos ellos fuesen cuchillas esperando a ser afiladas. Beru a menudo luchaba contra los estudiantes aprovechando sus debilidades, obligándolos a enfrentarse a habilidades contra las que de otra manera perderían. Shoto tuvo que luchar contra Beru, que manejaba fuego y agua, todo su hielo se derritió y todo su fuego se convirtió en vapor, siempre hacía que el campo fuera un desastre. Al principio, terminó con Beru eliminando a Todoroki mientras se escondía en el vapor. Shoto se vio obligado a aprender a pelear usando solo su cuerpo, o usando mínimamente su don, y sus instintos se agudizaron en gran medida. Todas sus peleas terminaron en derrotas, pero aprendió más de cada una, cada vez, su cuerpo estaba listo para reaccionar a un golpe más, listo para soportar un poco más. El estado de progresión de Bakugo fue aún más impresionante, también comenzó a entrenar con Beru 1 contra 1. Al principio, fue una paliza unilateral, ya que Beru simplemente asumió el papel de manguera contra incendios y lavó al adolescente explosivo. Fue difícil para Bakugo superar eso, pero parecía que había entrenado para ello, ahora a menudo liberaba poderosas explosiones incluso con el agua. Ahora era capaz de simplemente ignorar el agua, ya no afectaba la intensidad de sus explosiones. Aunque aún podía ser empujado por una corriente constante, ya no era suficiente para incapacitarlo momentáneamente. Incluso aunque hubiera acabado en el suelo, al menos habría solucionado de algún modo su debilidad.
Su velocidad de reacción ya era grande. Para empezar, la intensidad de sus explosiones fue lo que realmente impresionó un poco más a Beru. Sin saberlo, su entrenamiento diario también había fortalecido enormemente las explosiones del adolescente. Izuku también era decente, ahora podía mantener la cordura y tampoco se equivocaba mucho con sus palabras. También adoptó el estilo de lucha poco convencional de Beru. A menudo, aprovechaba el entorno, lanzando pedazos de la arena hacia Beru o nublando su visión con polvo. El adolescente de cabello verde logró superar de alguna manera el retroceso del impacto de Beru usando únicamente la onda de choque de sus golpes. Mientras no hiciera contacto físico, el impacto no volvería a él. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora podía soportar cómodamente un 25% de carga completa, al menos durante unos minutos. Ir más allá de eso era agotador, pero el propio Beru era capaz de curar al estudiante, por lo que no había peligro incluso cuando se entrenaba de forma arriesgada. Había desarrollado un estilo extraño, el estilo de disparo tirachinas. Consistía en pisotear el suelo para lanzar piedras y luego patearlas hacia su oponente. Fue bastante interesante y las rocas normalmente también iban a velocidades impresionantes. Además de ellos, Kirishima ahora era mucho más fuerte. Podía endurecer su mano hasta convertirla en una púa, lo que le abría un nuevo mundo de estilos de lucha. Aún no podía hacerle ni un rasguño a Beru, pero eso era pedir demasiado a cualquier estudiante, o a cualquiera en general. Toga no mejoró mucho, aunque no le entusiasmó demasiado. Parecía que poco a poco iba encontrando su lugar. Últimamente, se dio cuenta de que quería parecerse cada vez más a Beru. Pero ahora Beru no estaba en la escuela y tampoco estaba en casa de Nemuri. Estaba en pleno Moscú, observando a las dos personas a las que les había encomendado una tarea. Vlad y Don parecían bastante serenos. Beru simplemente se sentó con una pierna sobre el hombro, apoyado en su silla. ¿Así que al menos has logrado estabilizar las cosas? Preguntó Beru nuevamente, para aclarar las cosas para sí mismo, ya que no prestó mucha atención al informe real que Vlad le había dado. Los informes se llenaban de palabras sobrantes para que las cosas sonaran mejor. A Beru eso no le importaba, él solo quería resultados, cortos y sencillos. Sí. Eso se hizo hace un mes, todo ha ido sobre ruedas desde entonces. Vlad parecía bastante orgulloso al hablar de eso. La verdad es que el joven tenía todos los motivos para estar orgulloso considerando sus logros en tan poco tiempo. Incluso con la ayuda de Don, era impresionante que ahora tuviera todo bajo control. Ahora controlaba prácticamente la mayor parte del submundo. El gobierno también ha sido reprimido. Nuestro chantaje sigue vigente, así que ya está hecho y resuelto. Bueno, seguirán buscando oportunidades, pero por ahora, se han calmado. Vlad se encogió de hombros levemente. Luego volvió a hablar al ver que Beru no tenía mucho que añadir. Se aclaró la garganta y se arregló un poco la corbata. También decidieron no insistir en la pérdida de sus agentes, ya que eso significaría que admiten haberlos enviado a buscarnos. Habló con una sonrisa carismática. Vladislav había dejado todos sus planes en segundo plano. Descubrir la debilidad de Beru no era algo que tuviera tiempo de hacer cuando tenía que lidiar con tantas cosas a la vez. Pero ahora que había terminado, estaba preparado para comenzar a investigar adecuadamente a Beru, y no planeaba andarse con rodeos. Su libertad dependía de ello, de lo contrario no se sentiría cómodo. Vlad ahora solo es rey de nombre, Beru es quien manda, Beru es a quien reporta. Y esa situación no le sentó bien a Vlad, pues la consideraba injusta. Lo has hecho bien, bastante impresionante, en realidad no pensé que harías todo tan rápido. Beru finalmente habló, estiró las piernas y se preparó lentamente para levantarse. Don, confío en que tú también hayas terminado, ¿verdad? No debería haber habido nada demasiado difícil, ¿verdad? Preguntó Beru mientras se levantaba lentamente. No, todo fue bastante sencillo. Más o menos lo que cabría esperar. Ambos hemos hecho algo así antes. Solo que a mayor escala, dijo Don tras suspirar. Al oír esto, Vladislav se emocionó. ¿Significa esto que Don ya no estará a mi sombra todo el tiempo? Es increíble. Con esto, investigar a Beru será mucho más fácil. Su naturaleza serena era lo único que le impedía sonreír ampliamente como un niño emocionado. Bueno, supongo que eso es todo, entonces este es el final de nuestra relación, Vladislav, dijo Beru mientras miraba al joven parado frente a él. Vlad se sorprendió instantáneamente al escuchar eso. ¿Significa eso que ya no vas a interferir con la organización? Preguntó con curiosidad. Ni siquiera lo creía. Beru ahora tenía todo el poder del mundo en sus manos. ¿Quién sería capaz de tirarlo a la basura de esa manera? ¿Qué quieres decir? ¿Eres tú el que se va?
dijo Beru chasqueando los dedos. Los tres estaban ahora en un yate, en medio del océano. Estaba extrañamente vacío. Vlad inmediatamente se puso pálido cuando se dio cuenta de en qué se había convertido la situación. No nos precipitemos, creí que habíamos llegado a un acuerdo. El joven entró en pánico al darse cuenta de que su don no lo salvaría donde estaban. ¿Un trato? Lo que teníamos no era más que un arreglo momentáneo. Un trato es algo que solo hago con la gente en la que confío. Beru extendió las manos mientras hablaba. Realmente no estás en esa categoría ni siquiera cerca. Sus palabras eran frías. Vlad tembló mientras casi sentía que su columna se congelaba. Se oyó otro suspiro a un lado. Era Don, el clon de Beru. El clon golpeó la barandilla metálica de la nave. El metal se retorció y se desprendió de la embarcación, envolviendo instantáneamente a Vlad. Los ojos de Vlad se abrieron de par en par al sentir el metal en su cuerpo. Sabía que no podría liberarse fácilmente de tales ataduras, pero lo peor era que el metal era pesado. Y eso solo podía significar una cosa. No puedes hacer esto. ¿De verdad crees que estás preparado para gobernar un imperio tan grande? Yo fui quien lo unificó todo. No puedes lograrlo sin mí. Vlad habló con energía. Su instinto de supervivencia estaba desbordado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para sobrevivir a estas alturas. ¿Acaso entiendes lo difícil que será unirlos a todos bajo un nuevo líder? ¿Acaso sabes lo imposible que es? Aunque ya no pensaba con claridad, sus palabras seguían siendo correctas. Lo sé, menos mal que no hay necesidad de hacer eso. Beru comenzó a caminar lentamente hacia Vlad. De hecho, no me asignaron a ti solo para tu seguridad. Mi verdadera tarea era aprender todo de ti. Llegué a la conclusión de que, incluso si surgen situaciones en el futuro, no hay nada que no pueda afrontar. Don habló con poca emoción. Don también miró a Vlad con ojos fríos. No había cercanía, ni calidez. Su vínculo nunca fue fuerte, para empezar. Siempre era Don intentando acercarse a él para aprender más. Aún así. No hay forma de que puedas tomar Oz. Vlad se silenció rápidamente cuando la apariencia de Don cambió por completo. No era la peculiaridad de Toga, no, era algo completamente distinto. Era extraño, como si sus huesos se movieran dentro de un traje de piel. Su cabello también se volvió blanco al parpadear un par de veces y sus ojos se volvieron azules. Al final, Don terminó luciendo exactamente como Vladislav, con cabello rubio y todo. La visión dejó a Vlad sin palabras. Simplemente no había forma de reaccionar. Su mente trabajaba a toda marcha, pensando en maneras de salvarse. Beru aplaudió una vez, produciendo un sonido raspador que sacó a Vlad de su trance. No te molestes, ya está hecho tu destino. Estaba decidido mucho antes de que me molestaras con esa arma nuclear en mi oficina. Beru estaba ahora directamente frente a Vlad, levantándose en toda su altura mientras miraba al joven. Mientras estés vivo siempre dormiré con un ojo abierto en gente como tú. Simplemente no se puede confiar. Es mucho más fácil borrarte por completo. Beru habló mientras empujaba a Vlad. El joven forcejeó, empezó a gritar mientras caía directamente hacia el agua. No había barandilla que lo atrapara, y no había ninguna mano a la que pudiera agarrarse. Miró a Beru, quien seguía observando su figura caer. La mirada de Vlad estaba llena de odio y desesperación. No tenía forma de demostrar su valía, no tenía escapatoria. Su único destino era morir. Se zambulló en el agua, su pesado cuerpo comenzó a hundirse rápidamente hasta el fondo del mar. La presión de las profundidades ya era suficiente para convertir al joven en sopa. Beru observó el mar por un rato antes de volver su mirada hacia su único compañero. Como herramienta, dejó de ser útil. ¿Realmente trae recuerdos, eh? Don se rió de las palabras de Beru, ya que también recordó sus días de juventud. Supongo que sí. Hacía tiempo que no oía a nadie decir eso, y hace muchísimo que no lo decía yo. Don sonrió mientras también empezaba a arreglarse la corbata para que combinara con su nueva apariencia. La peculiaridad que había adquirido se llamaba reconstrucción corporal y permitía al usuario alterar perfectamente su apariencia exterior en diferentes cosas. Sin embargo, el usuario necesitaba una imagen muy específica en mente y conocer las medidas al milímetro. Un pequeño error y una costilla podría acabar clavándose en los pulmones, o algo peor. Era peligroso de usar, especialmente para un clon que podía morir por cualquier herida grave. Pero la alta especificación hacía imposible cometer errores en las mediciones. Honestamente, su nombre también era molesto. Demasiada familiaridad con el verdadero Vlad, ¿sabes? Don solo asintió, sonriendo un poco mientras también veía el parecido.
Bien, te dejaré el resto a ti. Asegúrate de deshacerte de todo lo que involucre niños. Y los esclavos tampoco son geniales, aunque no me importa cuánto tiempo te lleve. Buena suerte. Beru desapareció mientras Don solo asentía de nuevo. Supongo que es eso entonces. Bueno, ahora tengo mucho más trabajo que hacer. Pero al menos Beru puede descansar tranquilamente. En cierto sentido, yo también puedo relajarme un poco. Highspec puede ayudarme con cualquier asunto que me parezca demasiado complicado. Bueno, mejor ponte a trabajar. Reanudaré lo que dejó el pequeño Vlad. Y así, la asociación de Beru con Vlad terminó. Lo mismo ocurrió con su participación en la organización, en su mayor parte. Punto de vista Beru. Todo marchaba bastante bien con Vladislav. Trabajó arduamente para asegurar este imperio para el Don. Me alegra mucho decir que ya no tengo que involucrarme en los asuntos de Don. Por fin puedo estar tranquilo un rato. O sea, probablemente pueda estar tranquilo el resto de mi vida. Es imposible que una amenaza más fuerte aparezca de la nada. Quizás algunos criminales quieran probar suerte y fundar una organización en el futuro, pero eso ya es especular y no tengo ganas de hacerlo. Que Don reemplazara a Vlad fue quizás lo mejor que se podía hacer en esa situación. ¿Cómo exactamente pude confiar en un hombre que traicionó a su propia familia y planeó la muerte de su abuelo y sus tíos? Un hombre que, técnicamente, creó el imperio criminal más grande y peligroso. Bueno, unió organizaciones ya existentes, pero eso no hace que sus hazañas sean menos impresionantes. Es poco confiable y peligroso. Esto también me recuerda un poco mi hermosa relación con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Estoy bastante seguro de que esa vieja y oxidada bruja de Oyama sigue en prisión. Bueno, recibió una sentencia bastante severa. Después de todo, le echaron todo encima. Creo que le alegraría mucho ver que todos los que la culparon terminan en la misma cárcel que ella. No es que me importe mucho ahora mismo. Probablemente termine pasando el resto de su tiempo en la cárcel. Lo único bueno que le pasó últimamente fue el hecho de que todas las personas que la querían muerta se unieron a ella en prisión. Así que no se suicidará en prisión pronto. Al menos no corre el riesgo de ahorcarse con papel higiénico. Por ahora, aún no he encontrado la manera de reparar las mentes de los Nomus. Pero encontrar la peculiaridad adecuada podría ser más fácil con la ayuda de cierto imperio criminal. No me involucraré directamente con ellos en absoluto, pero Don también quiere ayudar con los Nomus, así que no hay razón para que yo pida el Kirk. Ahora mismo, solo estoy pasando tiempo con los estudiantes. Bueno, les gusta decir que entrenan con ellos. Pero esto no es una pelea para mí. Al menos es entretenido, aunque adaptarme a su fuerza es muy difícil. Un mal estornudo y les volaría la carne de los huesos. Esta vez, lucho contra el trío rebelde. Izuku, el engendro de Todoroki y Dynamix. Izuku me está dando vueltas mientras los otros dos parecen estar preparándose para un gran ataque. Bueno, contrarrestarlos a todos a la vez es un poco más complicado, dije mientras mis dedos se volvían negros y se extendían hacia Izuku, más específicamente, directamente en su camino. Realmente no puedo dejarlos hacer todo lo que quieran mientras piensan en cosas, ¿verdad? Narración POF. Izuku se vio obligado a detenerse al ver a Beru usar un Kirk, casi fue perforado por algunos de los dedos, pero logró alejarse de la mayoría de ellos, rodando hacia un lado cada vez que uno de ellos se acercaba a él. Ahora, estaba justo detrás de Beru, y fue entonces cuando decidió finalmente abalanzarse. De un solo salto, cubrió la distancia entre él y Beru en una décima de segundo. Arqueó la pierna y se preparó para golpear al rey hormiga. Una patada de hacha directa al hombro, con una carga relativamente alta de uno para todos. Pero Izuku no era tan tonto como para golpear a Beru directamente. Hacerlo era simplemente buscarse el daño, al menos eso es lo que el joven peliverde entendía de sus anteriores peleas con Beru. En el momento en que estuvo a punto de golpear, se detuvo, usando a Beru como un verdadero trampolín y saltando lejos de él en ese instante. Beru levantó la cabeza y miró al adolescente volador. ¿Y qué se va a lograr con eso?, preguntó el insectoide. Aunque entendía bastante bien el plan. Desde ambos lados, Beru fue bombardeado por llamas y un flujo concentrado de explosiones. Izuku fue empujado aún más por el viento que crearon las explosiones, girando en el aire y aterrizando algo cerca del borde de la plataforma en la que estaban luchando. Dentro de las llamas, Beru levantó sus manos a ambos lados, se inflaron un poco, antes de disparar hacia afuera una corriente de aire concentrado que apagó las llamas de Shoto y ahuyentó las explosiones de Bakugo.
Luchar contra un enemigo con alta resistencia a las llamas no es una experiencia tan poco común, dijo Beru mientras miraba a los dos adolescentes que habían intentado sorprenderlo con sus ataques. A ninguno de los dos parecía molestarle la falta de daño visible de sus ataques. Bakugo se lanzó hacia Beru a una velocidad mucho mayor de lo habitual, se podía ver claramente que sus explosiones estaban mucho más concentradas esta vez. Justo cuando estaba haciendo eso, Izuku también corrió hacia Beru desde un lado diferente. Beru estuvo a punto de ahuyentarlos a ambos de un bofetón. Pero la parte inferior de su cuerpo se congeló al instante. También le atrapó las manos. Si Beru no se hubiera contenido, esto habría sido inútil. Pero ahora, les daba a Bakugo e Izuku una pequeña ventana. Menos de un segundo les bastaba. Bakugo señaló con ambas manos hacia Beru con un gruñido concentrado en su rostro. Ametralladora AP. Gritó mientras lanzaba innumerables explosiones concentradas hacia Beru. Izuku, desde la dirección opuesta, tampoco quería quedarse atrás. Sacó una pelota de su cinturón, una pequeña pelota hecha de un material especial. Fue creado para que pudiera usar su nuevo estilo de lucha contra los villanos con mayor facilidad. Izuku lanzó la pelota al aire un poco y luego la pateó directamente hacia Beru. Lo siguió poco después, realizando una entrada dinámica casi al mismo tiempo que el balón llegaba a Beru. Detroit, aplasta. Gritó el joven cuando su pierna estaba a punto de alcanzar a Beru. Pero no era como si Beru fuera a fingir estar aturdido para siempre. Flexionó los brazos, rompiendo instantáneamente todo el hielo que cubría su cuerpo, luego pisoteó el suelo, volando a Izuku y su pelota. Sin embargo, Bakugo seguía disparando sus proyectiles a Beru a gran velocidad. O al menos parecía que le estaban dando. El joven Bakugo solo pudo ver algunas manchas de humo en el exoesqueleto de Beru después de que se agotara con el ataque. Eso no estuvo tan mal, me contuve mucho menos en ese momento, dijo Beru mientras movía un poco su muñeca. Los tres se relajaron visiblemente ahora, todos simplemente suspirando un poco y moviéndose para reagruparse. La próxima vez intenta no acercarte tanto, Bakugo. Tus disparos AB no necesitaban un rango tan cercano, mi pisotón también te afectó debido a tu proximidad. Beru cruzó sus manos al decir eso. Izuku, lo hiciste bastante bien, aunque todavía necesitas aprender a controlar más tu Kirk y deberías haber sacado la pelota antes de acercarte tanto a mí. Izuku solo asintió ante las palabras de Beru. Shoto, fuiste bastante decente, jugaste más bien un papel secundario, aunque hiciste un buen trabajo. El hielo es genial contra la mayoría de las personas, incluso si pueden resistir bajas temperaturas, atravesarlo aún tomaría un poco de tiempo. Shoto también asintió después de escuchar su evaluación. Está bien, se acabó mi tiempo por hoy, buena suerte entrenando, niños. Beru lo saludó y luego simplemente se alejó. Me pregunto cómo estará Toga, no se presentó a entrenar los últimos días. Hace tiempo que no voy a nuestra habitación. Casi siempre he estado durmiendo en casa de Nemuri. Supongo que no hay mejor momento que hoy para descubrirlo. Y así, Beru partió con su nuevo destino en mente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.